¿Cómo están todos? Gracias por estar nuevamente en mi canal. Soy Javier Espinosa, agente inmobiliario internacional, con sede aquí en Miami. El día de hoy tenemos a nuestro gran amigo Omar Sánchez. Él es la persona del dinero. Nos va a presentar y nos va a explicar exactamente si de verdad es cierto que los inversionistas extranjeros tienen posibilidad de hacer un préstamo aquí en Estados Unidos o no. Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias por estar en nuestro canal. Claro que sí, Javier. Muchas gracias por este espacio, por invitarme. Me encanta este tema. Es un tema con el cual me siento muy cómodo por mi trayectoria en esto, pues de dar información sobre este tema. Así que me encanta que estemos tocando el tema. Qué chévere, Omar. Cuéntanos un poquitico de ti. ¿Cuánto llevas haciendo préstamos a todos esos inversionistas extranjeros y también a los locales? Llevo 23 años en esta industria. Comencé con la banca directa, o sea, con bancos como Wells Fargo, trabajé con Chase, trabajé con Bank of America. Todos son bancos que trabajan más que todo con clientes locales y ya eventualmente empecé a hacer transición hacia los clientes del extranjero y trabajé con bancos como el Home Bank y con otros bancos que se han dedicado estrictamente a lo que son los créditos para extranjeros. Así que yo te diría que de los 23 años en la industria, unos 15 enfocado en los clientes del extranjero. Qué interesante, Omar, qué interesante. Hay cierta información allá en la calle, en la página, en las páginas web, en la parte digital. ¿Es cierto que a un inversionista extranjero le prestan dinero para que pueda hacer una inversión en los Estados Unidos? ¿Qué tan difícil es y los intereses son muy altos? Excelentes preguntas todas. Mira, una idea de que los créditos para los extranjeros no existen o que el cliente debe tener un número de seguro social aquí en Estados Unidos. No es correcto. La verdad es que sí existen estos préstamos, son bastante sencillos, requieren de una presentación muy específica y las tasas de interés son muy comparables a a las tasas que se le ofrecen a los clientes locales. Así que son cosas todas positivas, pero sí requieren pues de una presentación muy específica, de una documentación muy particular para estos clientes y ya más adelante pues te hablo un poco más en detalle con respecto a esa parte. Claro que sí, claro que sí. Por favor, denle like al canal y si tienen algún comentario o tienen algún tipo de tema que quieren que desarrollemos, con muchísimo gusto en una próxima emisión lo podemos hacer. Omar, ¿qué es cuál es el requisito más difícil que tiene un inversionista extranjero de cumplir para que le den un crédito acá en los Estados Unidos? Mira, la verdad son bien sencillos estos créditos. Lo que buscan los prestamistas, los bancos que se enfocan en estos créditos es solvencia. ¿Solvencia qué es? Mostrar que la persona tiene lo que es el requisito de cuota inicial, los gastos de cierre, que son los gastos de escrituración, y reservas. Reservas que son fondos que quieren ver en las cuentas bancarias, que quedan después de haber cumplido con la cuota inicial y gastos de cierre, que no se utilizan en el trámite, no se congelan, simplemente hay que evidenciarlos, pero quieren saber de que hay algo de liquidez después de haber cumplido con los requisitos de cuota inicial y gastos de cierre. Entonces, yo diría que eso es lo más importante, no diría que difícil, sino lo más importante porque lo demás es bien sencillo. Hay tres factores que se buscan en estas aprobaciones. El primero es una verificación de ingresos. Esa verificación de ingresos para un cliente es dueño de empresa, sí, es tan sencillo como una carta de su contador en su país, donde el contador va a especificar cuál ha sido el ingreso de esa persona de los últimos 2 años y este año a la fecha. Es simplemente una carta, no debe de ir acompañada de declaraciones de renta, porque los bancos acá no van a saber entender una declaración de renta de un colombiano, de un mexicano, de una persona de Inglaterra, o sea, no es el enfoque de ellos. Su riesgo ellos se protegen con la cuota inicial, que por ejemplo para un cliente local sería un 5% hasta un 3,5% se puede manejar acá, mientras que para un cliente del extranjero se requiere un mínimo de un 25%. Entonces, de esta manera los bancos se protegen un poco, pero su enfoque no es en realidad entender una declaración de renta de estos clientes en sus países. Entonces, es una carta de un contador
Ahora, para un cliente que no es dueño de empresa, sino que es empleado, para ellos simplemente una carta del Departamento de Recursos Humanos especificando el puesto, cuánto tiempo lleva trabajando con la empresa y cuál es su compensación, cuánto gana por mes, por año, si tiene bonificaciones, etcétera. Entonces, es más o menos eso, el factor número uno, los ingresos. El factor número dos, ya te lo comenté, que son los activos líquidos, que es el enfoque más importante de estos bancos. Y lo tercero son cosas varias, que son, por ejemplo, copia de la visa, copia del pasaporte, una carta de referencia bancaria donde la persona dice, yo vengo trabajando con este banco hace 15 años, tengo una cuenta corriente con ellos, una cuenta de inversión, y le da un manejo satisfactorio a estas cuentas. Y de resto ya es en realidad eso, esas son más o menos los requisitos. Yo tengo, por ejemplo, modelos de estas cartas, por ejemplo, un modelo de la carta del contador, cómo debe ser emitida esa carta. Yo tengo modelos de la carta de referencia bancaria para que se le facilite a los clientes, pueden presentar eso al funcionario con el que trabajen en el banco y de esa manera pues pueden emitir estas cartas como las quiere ver el banco que emite el crédito acá. Súper interesante. De hecho, es bastante sencillo según lo que tú me estás comentando, porque lo más difícil es la visa, el pasaporte y tener la cuota inicial. Realmente es lo que, no difícil como dices tú, es lo que debemos trabajar un poco más. Estos créditos que le hacen, bueno, y otra cosa, los bancos simplemente es una decisión financiera que hacen en el momento que quieren prestarle dinero a un extranjero. Es muchísimo más cómodo para ellos prestar un 75, un 70% del valor de la propiedad que a un residente americano se arriesgan a prestar hasta un 95% del valor de la propiedad. Realmente es una decisión financiera de los bancos, por eso les encanta tener ese tipo de cliente, porque saben que su capital está mucho más protegido que con un inversionista americano o con un cliente americano. De acuerdo. Y es una cosa que ellos entienden. Ahora, no todos los bancos manejan créditos para extranjeros. Es más, los bancos grandes como Chase, Wells Fargo, Bank of America no lo hacen. ¿Por qué? Porque no entienden esta clientela. Ahora, hay ciertos bancos con los cuales trabajo yo que sí se enfocan en estos clientes, entienden muy bien la cultura y entienden la responsabilidad fiscal que tienen estos clientes. Estos clientes de nuestros países, de nuestras culturas son muy responsables con lo que es una hipoteca y con el pago a tiempo de estas responsabilidades. Entonces ellos entienden eso y por eso pues ofrecen estos tipos de préstamos con la facilidad que lo hacen. Obviamente, para un cliente del extranjero dar un 25% de cuota inicial ya queda mucho más comprometido que si diste un 5% y si las cosas no funcionan, bueno, yo listo, di un 5% me voy. Para dejar un 25% en la mesa es un poco más complicado y no cualquiera lo va a hacer, ¿no? Entonces, sí, los bancos que se especializan en esto entienden muy bien a estos clientes, entienden que son muy responsables con el pago y para ellos es un portafolio de créditos excelente para manejar. Por supuesto. Más o menos en términos generales, ¿cuáles son los términos del préstamo y cómo es la amortización? ¿Cómo podemos hablar de esto para... Excelente, excelente, claro. Estos créditos normalmente manejan una tasa variable. Quiere decir que es una tasa fija por un periodo de tiempo. Normalmente esos periodos son 5 años o 7 años. El cliente elige y entre más largo el periodo, más alta va a ser la tasa de interés. Las tasas de interés, para darte una idea en este momento, estamos hablando de tasas del 7,5%, fijo por 5 años o 7 años y variable después con un plazo total de 30 años. O sea que el préstamo se va amortizando a lo largo de 30 años. La mensualidad está basada en un pago mensual de 30 años, lo cual se te facilita, ¿no? Porque entonces los pagos son más bajos y es una propiedad de inversión de la cual dependes de un flujo de caja, pues obviamente tener los pagos más bajos te beneficia. Claro. Ahora, 5 años, 7 años fija, no hay movimientos en ese momento. A partir del sexto año en adelante sí pueden haber variaciones, pero esas variaciones tienen topes también. La tasa no puede variar más de 2% en un año, no puede variar más de 6% en el plazo total. O sea que si arrancamos en un 7%, máxima variación durante el plazo total de 30 años es un 13% y máxima variación por año, o sea que no se te subiría un 13 inmediatamente, sino que por año serían 2%. Entonces, si arrancamos en un 7,
el próximo año, si por cualquier razón se dispararon las tasas, te subiría a un 9, luego a un 11 y luego llegaría a su tope. Ya entiendo. ¿Y hay algún tipo de penalidad por repago temprano? Y normalmente estos créditos tienen una multa de 3 años. O sea, durante los primeros 3 años puedes liquidar completamente el crédito, pero tendrías una multa de 3% del monto que se deba en el primer año, 2% en el segundo año, 1% en el tercer año. A partir del cuarto año no tienes ninguna multa, puedes liquidar completamente. Ahora, importante saber también que durante los primeros 3 años, aunque hay multa por liquidación completa, puedes abonar a capital máximo un 20% del monto. O sea que sí podrías abonar a capital, pero no superar el 20% durante esos primeros 3 años. Después del tercer año no tienes multa. No, o sea que puedes tú 20% y 20% o 20% en el transcurso de los 3 años. 20% por año. Bueno, puedes pagar casi el 60% de tu crédito en el transcurso de 3 años sin ningún tipo de penalidad. Correcto, Pero interesante. correcto, Como en nuestros correcto. países que eh, pues te penalizan porque tú por el repago temprano. Refinanciar. Supongamos que yo generalmente a mis clientes les aconsejo salir de las inversiones inmobiliarias entre 5 a 7 años, no simplemente por el crédito, sino porque el ciclo de todo el movimiento del mercado más o menos cambia cada 5 o 7 años. Ya lo que era una inversión supremamente atractiva en el año número uno, en el año 7 puede que haya un mejor producto y yo recomiendo salir a los 5 o 7 años. Eh, pero ¿qué pasa si sigue siendo muy atractivo la inversión y yo no quiero, pues voy a intentar conseguir una tasa más interesante al cabo de los 7 años? ¿Puedo refinanciar ese crédito? Correcto, sin ningún problema. Refinanciar es liquidar el crédito existente y establecer uno nuevo. Ahora, ¿qué es lo interesante de eso? Es que puedes no solo liquidar y establecer un crédito nuevo, sino que si quisieras sacar algo de plusvalía que pueda existir en 7 años en el sur de la Florida, es casi que seguro de que vas a tener algo de plusvalía, No. puedes sacar dinero adicional y con eso a lo mejor dar una cuota inicial para una compra nueva. Así que sí, sí, refinanciar es muy sencillo, liquidar el crédito existente, se establece uno nuevo, hay gastos de cierre con ese trámite, pero igual no son tan altos como los gastos de cierre que habrían en una compra, porque ya hay cosas que están existentes ahí que no hay que pagar de nuevo. Pero sí, sí se puede refinanciar y es un trámite pues muy similar al que se hace con la compra. Súper interesante esto, Omar. Yo pensé honestamente, o mejor dicho, la mayoría de mis clientes han pensado que obtener un crédito acá en Estados Unidos es algo supremamente complicado, que se le dan a muy pocas personas, que tienes que cumplir unos requisitos extraordinarios para poderlos hacer, pero vemos que es un poco, no un poco, es mucho más sencillo de lo que creemos. Si mal no te entiendo, si tu contador te dice yo gano X cantidad de dinero y mi actividad comercial es esta, con la carta del contador es suficiente, no tienes que mandar ningún tipo de documentación soportando lo que tu contador está diciendo. Eh, También le pueden prestar a personas que no tengan visa. También he tenido esa pregunta. Sí se puede, pero entonces con esa persona hay que buscar una manera o de hacer un poder o que el banco acepte un cierre remoto. Sí, porque la persona no puede estar aquí para firmar la documentación. Entonces, en el momento del cierre que se generan todos los documentos, la hipoteca, la nota, todos estos documentos legales que tienen que ser firmados, entonces hay que buscar la manera de trabajar esa firma y cómo manejar esa firma remotamente. Pero la respuesta es sí, si la persona no tiene visa, se puede trabajar aún. Tenemos las propiedades más comunes que mis clientes y yo compramos en conjunto con mi asesoría son las propiedades en preconstrucción, que son condominios normales, otros son condohoteles, propiedades antiguas o que están en reventa, y en muy pocas oportunidades hacemos compras en la subasta. ¿Hay algún tipo de diferencia en el momento que tú vayas a hacer una compra de esas propiedades en el término, con razón al préstamo que pudiera ser adquirido a través tuyo? No, se maneja muy similar cada una de esas propiedades. Ahora, propiedades en preconstrucción.
Inicialmente lo que ellos quieren ver es que la persona, si va a utilizar financiamiento, que esa persona haya sido precalificada por un banco. Si estamos poniendo en el contrato de que la persona depende de un financiamiento, entonces quieren saber de que el banco hizo un análisis preliminar del cliente y su perfil y que esa persona ya cuando se termine la construcción, dentro de un año, año y medio, 2 años, vaya a poder calificar para el crédito. Entonces, para ese cliente hacemos una precalificación, generamos una carta de precalificación, la cual te entregamos a ti y tú ya se la entregarías al constructor para que ellos tengan esa seguridad de que la persona va a poder adquirir el crédito. Ahora, para propiedades en subasta, esas propiedades por lo regular se mueven bastante rápido y creo que normalmente quieren que sean ofertas en efectivo. Ujú. Ahora, lo que podemos hacer con ese tipo de compra es hacer la compra en efectivo e inmediatamente hacer un refinanciamiento. Refinanciamiento es porque ya la propiedad es del cliente y estamos sacando algo de plusvalía de una propiedad que él tiene. Entonces es un refinanciamiento, pero igual lo podemos hacer y ya entonces si la persona busca otros medios para obtener el dinero inicialmente, lo podemos recapitalizar con el dinero que se saca de ahí. Entonces eso se acostumbra bastante. Y las otras que me dijiste fue lo de Condotel, ¿no? Condotel, sí. Condotel también lo manejamos. Ahora, la ventaja que tenemos aquí con la parte mía es que yo estoy afiliado con 150 bancos diferentes. Entonces, no todos los bancos son amigos de los Condotel porque quizás no entienden el riesgo. Son propiedades que generan mucho flujo de caja, que son bastante buenas para una inversión, pero por la rotación de inquilinos, los bancos a veces le tienen un poco de temor a este tipo de propiedades, entonces no todos los bancos lo manejan. Sin embargo, como yo trabajo con tantos bancos diferentes, sí tengo varios bancos que sí lo entienden y lo manejan, entonces se puede trabajar ese tipo de créditos también. Sí, súper. Términos y todo funciona de la misma manera. Lo mismo, prestan hasta el 75% a través tuyo con un Condotel, 75. Condotel quizás un poco menos, que Condotel quizás te financien un 70% máximo. lo que igual está bien muy interesante todavía. Esa carta de intención o esa carta que tú das de precalificación para el cliente en el momento que cerramos, eh, que apartamos la propiedad más bien en preconstrucción, ¿tiene algún término de vencimiento o desde que, por supongamos, el cliente compra en el año primero y la propiedad va a ser entregada en 3 años, hay que hacer algún tipo de actualización de esa carta o con la primera que tú le das es suficiente? Es suficiente, con la primera que yo dé es suficiente. Ahora, ¿qué pasa? Que una vez se hizo un contrato, ya el cliente queda responsable por llevar ese contrato a cabo al final, ¿no? Si algo cambió para el cliente durante ese periodo de construcción, pues obviamente el cliente se debe comunicar conmigo, avisarme qué cambios hubo para nosotros asegurarnos de que podemos cumplir con el cierre como estaba pactado inicialmente, o si nos toca redirigir y hacer otro tipo de préstamo o alguna alternativa, que las hay, si las condiciones cambiaron. Por ejemplo, el empleo cambió, o la persona ahora ya no es empleado directo, sino que es dueño de empresa, cambio. Entonces tenemos que mirar de nuevo ya los ingresos, cómo se están generando, los montos, asegurarnos de que todavía estamos en pie para lo que sería lo que inicialmente pues se pactó. Si no, existen, por ejemplo, préstamos donde no tomamos en cuenta el ingreso personal del cliente, pero sí la renta que puede generar la propiedad. Y según eso, si la renta cubre el gasto, pues con eso califica. Y ahí no necesito carta de contador, no necesito información personal del cliente y su empleo porque no es relevante. Se basa estrictamente en la renta que genere la propiedad y si ésta cubre el gasto que va a generar. Gasto hipotecario, que sería capital, interés, impuesto inmobiliario, seguro de la propiedad Y la administración. y la administración, correcto, Por correcto, supuesto. Muy correcto. interesante, Omar, muy interesante. La verdad que has aclarado muchísimas dudas que hemos tenido a lo largo de nuestras sesiones con los clientes. Una última pregunta. Tú hablaste algo de reservas. Esas reservas son para pagar, me imagino, la hipoteca por un determinado tiempo. ¿Cuánto tiempo es prudencial para que el banco vea a ese posible cliente como algo atractivo, que no sea eso un inconveniente? Correcto, esa es una excelente pregunta. Quieren ver por lo menos 12 meses de la responsabilidad hipotecaria, ya que si el préstamo te genera un pago mensual de $2.000,
quieren ver $24.000 en la cuenta. Pero repito, no se va a utilizar ese dinero para pagar la hipoteca. Tú como cliente vas a elegir de dónde quieres que te debiten la mensualidad. Puede ser ese banco donde tú tienes las reservas o si tienes otro, puedes utilizar el banco que tú quieras. Igual ese dinero no se queda en esa cuenta. Tú puedes disponer después del cierre, tú como cliente puedes disponer de ese dinero en cualquier momento y como lo quieras hacer. Lo único que se exige en reservas es evidenciar ese dinero, mostrar de que existe. De resto no hay ningún otro requisito. Claro, no, súper interesante porque pues a los inversionistas no les gusta dar su dinero en el banco, pues no están produciendo nada, hay que empezar a trabajar con él, por supuesto. Omar, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que nos has clarificado muchísimas de las dudas que tenemos. Nos damos cuenta que es muchísimo más fácil de lo que creíamos al principio obtener un crédito hipotecario acá. ¿Tienes algún límite mínimo o máximo? La verdad no, la verdad no. Tengo bancos que pueden manejar los montos que te puedas imaginar. O sea, no hay límites. Ahora sí, perdón, monto mínimo sí hay. $150.000 es el monto más bajo que manejamos como crédito. O sea que Claro. si estamos financiando un 75%, hay que tener en cuenta que se necesita una propiedad de 215.000, $220.000 más o menos. Claro, claro, entendible. El banco tiene gastos también y el generar ese crédito les va a costar un dinero y tienen que, pues, cubrir sus gastos por lo menos. Correcto. Entendible, súper entendible eso. Omar, te agradezco muchísimo. Espero que sea la primera de muchas visitas acá. Estamos trabajando juntos, varios clientes con Omar en este instante. Esperemos traer a éxito todos esos cierres. Eh, vamos a poner en el canal toda la información de Omar Sánchez por si quieren hacerle más preguntas o quieren entablar algún tipo de negociación con él directamente o a través mío, por favor, no duden en comunicarse. Les agradezco mucho por estar con nosotros el día de hoy. Omar, muchísimas gracias. Y Javier, ha sido un placer. Espero que podamos manejar muchas más de estas iniciativas en un futuro y estoy para servirles en lo que les pueda ayudar.